El libro de Yacer, apócrifo, anónimo. Traducción del prefacio en hebreo. Este libro es el que se llama el libro vertical. En este momento hemos comprobado que cuando la ciudad santa de Jerusalén fue destruida por Tito, todos los jefes militares entraron a robar y saquear, y que entre los oficiales de Tito había uno cuyo nombre era Sidrus, que entró a registrar y encontró en Jerusalén una casa de gran extensión y se llevó todo el botín que encontró allí. Cuando quiso salir de la casa, miró a la pared y le pareció ver allí tesoros. Así que derribó la pared y el edificio y encontró un tonel lleno de varios libros de la ley, de los profetas y de la hagiografía. También libros de los reyes de Israel y de los reyes de otras naciones, así como otros muchos libros de Israel, junto con los libros del Mishnat, adoptados y establecidos. También había allí muchos rollos. También encontró allí toda clase de provisiones y vino en abundancia. Y descubrió a un anciano sentado que estaba leyendo en esos libros. Cuando el oficial vio este gran espectáculo, se asombró mucho y le dijo al anciano: ¿por qué te sientas solo en este lugar sin que haya nadie contigo? El anciano respondió: hace muchos años que sabía de esta segunda destrucción de Jerusalén, por lo que construí esta casa y me hice un balcón, y traje conmigo estos libros para leer, y también traje suficientes provisiones, pensando en salvar así mi vida. Y Dios hizo que el anciano encontrara favor a los ojos del oficial, quien lo llevó con respeto con todos sus libros, y fueron de ciudad en ciudad y de país en país hasta que llegaron a Sevilla. Y el oficial encontró que este anciano era poseedor de sabiduría y entendimiento y conocedor de varias clases de ciencia. Al descubrirlo, lo elevó y lo honró. Estuvo constantemente en su casa y fue enseñado por él toda clase de sabiduría, y construyeron para ellos una casa alta y espaciosa en los suburbios de Sevilla, y colocaron allí todos esos libros. Esta casa todavía en Sevilla hasta el día de hoy, y allí escribieron todos los acontecimientos que tendrían lugar en adelante entre los reyes del mundo hasta la venida de nuestro Mesías. Y sucedió que cuando Dios nos llevó con un poderoso cautiverio a manos de los reyes de Edom, la ciudad de ciudad en ciudad y de país en país, en amarga ansiedad, este libro llamado Las generaciones de Adán, junto con otros libros, llegó a nuestras manos, pues venían de esa casa de Sevilla y llegaron después a nuestra ciudad de Napuli, que está bajo el dominio del rey de España, cuya gloria puede ser exaltada. Y cuando vimos estos libros, que eran libros de toda sabiduría, resolvimos en nuestra mente imprimirlos como todos los libros que llegaron a nuestras manos. Ahora bien, este libro es el mejor y más valioso de todos, y de este libro han llegado a nosotros 12 ejemplares, y buscamos en ellos y los encontramos todos de un mismo ejemplar,
no había ninguna diferencia, nada añadido y nada deficiente, ni ninguna alteración en letras, palabras o sucesos, pues todos eran iguales como si fueran de un mismo ejemplar. Por lo tanto, ya que vimos en este libro un gran mérito que nos impulsa a esta resolución, estamos decididos a imprimirlo y se encuentra escrito que este libro se llama el libro de Yacer, porque todas sus transacciones están en ese orden, como habían tenido lugar en el mundo en cuanto a la prioridad y la sucesión, ya que no encontrarás en este libro ningún aplazamiento de los eventos que eran anteriores o la prioridad de los que eran posteriores, pero cada cosa se registra en su lugar y tiempo. Encontrarás así que relata la muerte del tal en el momento particular de la vida de otro, y así en todo momento. Debido a esto fue llamado Sefer Hayazar, pero se acostumbra se acostumbra a llamarlo las generaciones de Adán. La razón de lo cual es que lo llaman por aquello con lo que comienza, pero el nombre principal del mismo es el libro de Yacer, debido a las razones que hemos asignado. Ahora se encuentra que este libro es traducido al griego, titulado Lo Libris de los Divitis. También se encuentra escrito en el libro de los Asmoneos, que ha llegado hasta nosotros, que en los días de Ptolomeo, rey de Egipto, ordenó a sus sirvientes que fueran y recogieran todos los libros de leyes y todos los libros de crónicas que pudieran encontrar en el mundo, para que él pudiera hacerse sabio a través de ellos y examinándolos llegar a conocer los temas y eventos del mundo y compilar de ellos un libro en todos los asuntos de jurisdicción con respecto a los asuntos de la vida, para así ejercer una justicia pura. Así que fueron y recogieron para él 965 libros y se los trajeron, cuando él les ordenó que fueran de nuevo y buscaran completar el número de 1000 libros, y así lo hicieron. Después de esto, algunos de los perseguidores de Israel se levantaron ante él y dijeron esto. Algunos de los perseguidores de Israel se levantaron ante de él y dijeron: oh rey, ¿por qué te molesta de esta manera? Envía a los judíos de Jerusalén para que traigan el libro de su ley, que les fue escrito por boca del Señor por medio de sus profetas, a partir del cual podrás hacerte sabio y regular todos los juicios y leyes según tu deseo. Así que el rey escuchó sus palabras y envió a los judíos sobre este asunto, quienes le enviaron este libro, pues no podían darle el libro del Señor, ya que decían: no podemos dar la ley del Señor a un extraño. Y cuando este libro llegó a manos de Ptolomeo, lo leyó y le agradó mucho, y escudriñó en él con su sabiduría y lo examinó y encontró en él lo que deseaba, y descuidó todos los demás libros que habían reunido para él, y bendijo al que le había aconsejado esta cosa. Después de algún tiempo, los perseguidores de Israel se dieron cuenta de que los israelitas no habían enviado el libro de la ley al rey, y vinieron y le dijeron: oh rey, los israelitas te han tratado
con desprecio, pues no te enviaron el libro de la ley que te habíamos mencionado, sino que te enviaron otro libro que tenían en sus manos. Por tanto, mándales que te envíen el libro de su ley, porque de ese libro obtendrás tu deseo mucho más que del libro que te han enviado. Así que cuando el rey escuchó sus palabras, se enfureció mucho contra los israelitas, y su ira ardió dentro de él hasta que envió de nuevo a ellos para que le enviaran el libro de la ley. Temiendo que siguieran despreciándole, actuó con prudencia con ellos y envió a 70 de sus ancianos y los colocó en 70 casas para que cada uno escribiera el libro de la ley, a fin de que no se encontrara ninguna alteración en ellos. Y el Espíritu Divino descansó sobre ellos, y escribieron para él 70 libros, y todos fueron de una misma versión, sin adición ni disminución. Ante esto, el rey se alegró mucho y honró a los ancianos junto con todos los judíos, y envió ofrendas y regalos a Jerusalén, como allí está escrito. A su muerte, los israelitas actuaron con astucia con su hijo y tomaron de sus tesoros el libro de la ley, pero dejaron este libro allí y no lo miraron, para que todo el rey futuro conociera las maravillas del Señor. Bendito sea su nombre, y que había elegido a Israel entre todas las naciones, y que no hay otro Dios fuera de él. Por lo tanto, este libro está en Egipto hasta el día de hoy, y desde entonces se difundió por toda la tierra hasta que llegó a nosotros en nuestro cautiverio este día en la ciudad de Napuli, que está bajo el gobierno del rey de España. Ahora bien, encontrarás en este libro que se mencionan algunos de los reyes de Edom, de Quitín y los reyes de África que había en aquellos días, aunque podría parecer que tal no era el objetivo o la intención de este libro, sino que la razón de esto era mostrar a toda persona que obtuviera este libro el contraste entre las guerras de Israel y las guerras de los gentiles, pues la conquista de los reyes gentiles unos sobre otros fue por accidente, lo que no es así en la conquista de los reyes de Israel sobre los gentiles, que es por un milagro de nuestro bendito Señor, mientras los israelitas confíen en su exaltado nombre. Ahora bien, los suyos de este libro son muchos, todos los cuales nos llevan a la confianza en Dios, cuyo nombre sea exaltado, y a nuestra adhesión a Él y a sus caminos. El primer uso es la información adicional que nos proporciona sobre los temas de la creación del hombre y el diluvio, registrando también los años de las 20 generaciones y sus fechorías, también en qué período nacieron y cuándo murieron, por lo que nuestros corazones pueden ser inclinados a adherirse al Señor cuando vemos las obras poderosas que realizó en los días en esos días. El segundo uso es el relato adicional sobre el nacimiento de Abraham y cómo se adhirió al Señor y a las transacciones que tuvieron lugar entre él y Nimrod. Y así también el relato de los constructores de la Torre de Babel, cómo el Señor los expulsó a los 4 rincones de la tierra, y cómo establecieron los países y las tierras que llevaron sus nombres hasta el día de hoy,
por lo que podemos acercarnos a nuestro Creador. El tercer uso es la explicación que nos da de cómo los patriarcas se adhirieron al Señor y de sus transacciones que nos convencen de su temor a Dios. El cuarto uso es en lo que registra de los asuntos de Sodoma y las iniquidades de su gente y en lo que consistió sus pecados, así como su castigo por lo que podemos abstenernos de todas las malas acciones. El quinto uso es el relato de la fe de Isaac y Jacob en el Señor y las oraciones y el llanto de Sara al atar a Isaac para un sacrificio que es de gran utilidad para inclinar nuestros corazones al servicio del Señor. El sexto uso es la información que nos proporciona sobre el tema de las guerras de los hijos de Jacob con el pueblo de Siquén y las 7 ciudades de los amorreos. Esto despertará nuestros corazones a la fe en nuestro Dios, pues cómo podrían 10 hombres destruir 7 ciudades si sus corazones no hubieran sido impresionados con la fe en el Señor. El séptimo uso es en la información que nos da de todos los eventos que le sucedieron a José en Egipto, con Potifar y su esposa y con el rey de Egipto, pues esto también despertará nuestros corazones al temor del Señor y a quitarnos de todo pecado para que nos vaya bien en el último fin. El octavo uso está en el relato que nos proporciona de lo que le sucedió a Moisés en Cus y en Madián, por lo que podemos entender las maravillas del Señor que realiza para los justos y que por lo tanto podemos adherirnos a Él. El noveno uso está en su registro de lo que había sucedido a los israelitas en Egipto y cuando tuvo lugar el comienzo de su servidumbre y cómo sirvieron a los egipcios en todas clases de trabajos duros y a qué propósito tendía todo esto. Como después de esto Dios fue favorable a ellos a través de su confianza en Él. Y no hay duda de esto, que quien lee los eventos de Egipto de este libro en las noches de Pascua recibirá una gran recompensa, como dicen nuestros rabinos de bendita memoria. Aquel que se ocupe en relatar la salida de Egipto en la que se incluye este libro, pues esta es la verdadera narración que debe leerse después de Haggadah, ya que es la verdadera narración que debe leerse después de Haggadah, ya que dicha persona leyendo esto puede estar segura de que será muy recompensada. Así lo hacemos hoy en nuestro cautiverio en los países de España, donde de haber terminado de leer la Hadad, comenzamos a leer en este libro todo el asunto de Egipto, desde que los israelitas bajaron a Egipto hasta su salida. Pues en este libro una persona debe leer. El undécimo es que algunos de los comentarios de nuestros rabinos y de otros comentarios que han explicado la ley los encontrarás ilustrados en este libro, como el relato de los mensajeros que salieron al encuentro de Jacob cuando vino de Mesopotamia después de haber ido a ver a Esaú. También el relato de Gabriel que enseñó a José 70 lenguas. También la ilustración que ofrece de él, que hirió a Madián en los campos de Moab y cosas similares.
El duodécimo uso es que toda persona que dé una conferencia en público puede exponer en su discurso temas de este libro que los comentaristas no han explicado, por lo que puede causar una impresión en los corazones de su audiencia. El decimotercer uso es que todos los mercaderes y viajeros que tengan la oportunidad de estudiar la ley pueden leer este libro y recibir su recompensa, pues en él se encuentra la recompensa del alma, así como el deleite del cuerpo en el descubrimiento de nuevos asuntos que no se registran en ningún otro libro. Y por estos medios el hombre entenderá que debe conocer al Señor y adherirse a él. Ahora bien, como hemos visto el mérito de este libro y su gran utilidad, nos hemos comprometido a imprimirlo sin adición ni disminución, y desde este momento hemos comenzado a imprimirlo en un libro para que tales libros estén en manos de los hombres de nuestro cautiverio, a fin de que se difunda más por todas las generaciones y por todas las ciudades, familias y países, para que comprendan las maravillas del Señor que realizó en favor de nuestros antepasados y sus bondades para con ellos desde los días de la antigüedad, y que nos eligió entre todas las naciones. Que los que dedican sus corazones al temor del Señor se hagan merecedores de estudiar en él, mientras nosotros confiamos en el Señor, el Dios de los dioses, y dependemos de él y buscamos la salvación y la asistencia de él en esta obra celestial, y que él nos prospere en el camino correcto y nos libre de los errores y nos limpie de las faltas secretas, como dijo su ungido. Quien puede entender sus errores, límpiame de las faltas secretas. Que Dios nos enseñe el buen camino y nos dirija por una senda próspera por causa de sus misericordias y bondades, y que cumpla graciosamente los deseos de nuestros corazones. Amén. Y así sea su voluntad. Buxton da esta palabra episcopus, que además de obispo significa también lugarteniente, supervisor, superintendente. El prefacio del impresor. El humilde gusano y ningún nombre, José, hijo de mi padre, el sabio y muy respetado en Israel, Samuel el pequeño, dice: mi testigo está en el cielo y mi testimonio está en lo alto. El Dios de los dioses sabe, e Israel también sabe, cuántas fatigas he pasado y cuántos problemas he tenido hasta sacar a la luz los tesoros ocultos de este libro, pues desde que fui expulsado de mi tierra, de la metrópoli de Israel, la gran ciudad de los sabios y de los escribas, la renombrada ciudad de Pasia, desde que el Señor por mis grandes ofensas me condujo con un violento cautiverio, un tropiezo tras otro, debilitó mis fuerzas en el camino. El hierro entró en mi alma hasta que llegué al puerto italiano, a la ciudad leal de Livorno, Legorn, que está bajo el dominio de nuestro señor el serenísimo gran duque don Fernando de Medici Q. Pues ni de día ni de noche podía permanecer en silencio. Estaba continuamente en pensamiento, mi alma se humillaba en mí y el sueño se quitaba de mis ojos, cuando reflexionaba con qué energía mi padre, la corona de mi cabeza, se esforzaba
con su bolsa y su trabajo en transcribir este libro, como era su costumbre constante por su amor al estudio del derecho, prodigar dinero y riqueza, principal e intereses para la compra y transcripción para mi propio uso de libros sin fin, para que yo pudiera obtener sabiduría e instrucción para comprender las palabras del entendimiento, como todos los habitantes de mi ciudad pueden atestiguar y declarar. Oh Dios, recuérdalo favorablemente para que descanse en la gloria con los justos que están en el jardín del Edén. Amén. Pues esta pérdida solo la siento yo, especialmente en la transcripción de este libro. Es santo de alabanza al Señor, pues nunca se vio ni se encontró más que uno, que el inteligente y piadoso escriba Jacob, hijo de Atillá, transcribió de un manuscrito por muy antiguo, cuyas letras estaban desfiguradas, y si no hubiera sido por la consumada habilidad del mencionado rabino, ninguna otra persona podría haber sacado esas letras, ni haberlas transcrito por su antigüedad y por haber sido desfiguradas. Ahora bien, mi padre de bendita memoria halló favor en sus ojos para obtener este libro en préstamo, a fin de que también pudiera conseguir uno transcrito por las manos de cierto escriba, y en el año 5373, por mis grandes pecados, salí del pálido lugar de mi nacimiento y de la casa de mi padre, debido a los terrores del hambre, la peste y la matanza. La espada destruía por fuera, y por dentro era el terror de la peste y del hambre, a causa de las batallas y de las contiendas que tenían lugar entre los hijos del antiguo rey Marruco, que había muerto, pues cada uno se alzaba diciendo: yo reinaré, y devoraban a los israelitas con la boca abierta, de modo que quedaban muy pocos de ellos, incluso un diezmo de un diezmo. Muchas familias y jefes de las casas de sus padres se perdieron y fueron destruidos y quedaron como nada. Muchos libros de diversa índole, nuevos, antiguos, unos manuscritos y otros impresos, así como los de los tiempos modernos, fueron en su mayoría destruidos por el fuego o fueron despedazados, los cuales junto con sus dueños yacen ocultos bajo las ruinas hasta el día de hoy. Ay de los ojos que contemplaron esto, pero que el nombre del Señor sea bendecido tanto por lo malo como por lo bueno. Temiendo que este libro corriera la misma suerte que los demás, me esforcé diariamente en enviar cartas a algunos individuos, particularmente en la ciudad de Argilia, en la ciudad de Titu y en la ciudad de Pasia, a los que habían quedado, rogándoles humildemente que buscaran e indagaran dónde podría estar el lugar de la gloria de este libro, y se buscó y encontró que estaba escondido en las manos de uno de los individuos de la congregación, el sabio y altamente dotado Moisés Chazán, y se le debe agradecer que al comprobar mi buena intención de imprimirlo y esparcirlo por todas las comunidades judías, no tardó en enviarlo, ya que sentía el deseo de una recompensa celestial por este acto piadoso. Si me lo envió como un regalo, que reciba una bendición del Señor y que su recompensa sea perfecta. Amén. Ahora, en mi humilde posición, he compuesto una obra titulada
en dos partes, una parte que contiene algunos de los comentarios de las escrituras que hice con la graciosa ayuda del Señor, y la segunda parte que contiene 50 conferencias que pronuncié ante una gran congregación, además de un comentario posterior que contiene explicaciones de partes del Talmud que encontré en el curso de mis estudios y que ilustré según mis humildes habilidades. Ahora estoy revisando esta obra por segunda vez para llevarla a la imprenta, si el cielo me perdona la vida. Pero dije a mi corazón: a ti, oh gusano, y a ningún hombre proclama la escritura. Es tiempo de que tú, oh Señor, trabajes, pues han anulado tu ley. Pues la impresión de este libro de Yacer tiende a tiende al honor y a la gloria del Señor, pues por medio de él se dirigirán los corazones de los hombres a adherirse al bendito Señor, y por medio del cual comprenderán las maravillosas obras de Dios y sus bondades para con nuestros antepasados desde los días de la antigüedad, y como nos eligió de entre todas las naciones, como verás ampliamente en el prefacio, en el que recibirás enumerados los numerosos usos, 13 en número, que inducen a los hombres a confiar en el Señor y a adherirse a Él. También he encontrado otra utilidad en él, y es que muchas partes de los 5 libros difíciles de comprender y que los comentaristas no han podido conciliar son por medio de este libro correctamente comprendidas, porque da un detalle de esas partes en las que el volumen sagrado es breve en su relato y relata los hechos tal como ocurrieron. Por lo tanto, me encontrarás levantando mi mano en el margen con las palabras: el humilde editor dice, por lo que se entenderá que lo que he afirmado busca, y encontrarás también muchas cosas que nuestros rabinos en sus obras dieron en resumen. Se exponen más plenamente en este libro, ya que ya es hora de actuar y tener un cuidado para la gloria del nombre de Dios. Por lo tanto, es apropiado para mí en este momento aplazar la publicación de mi obra antes mencionada hasta que haya sacado primero a la luz los tesoros ocultos de este libro y los revele al mundo. Estoy seguro de que con la ayuda del Señor todo Israel se regocijará y exaltará en él. Por tanto, he puesto mi confianza en el Señor, que se acuerde de mí favorablemente para que pueda ser capaz en el próximo año, por ayuda y decreto, de publicar también mi obra antes mencionada. En cuanto a mí, mi oración es al que mora en lo alto, que el Señor me asista y me envíe desde lo alto su paz, su favor y su fe y su fidelidad, para ayudarme, para que me guíe junto a las aguas tranquilas y me conduzca por los caminos de la justicia, por su gran nombre y por su ley. Amén, por todos los siglos de los siglos. Correspondiente al año 1613. El libro de Yacer. Este es el libro de las generaciones del hombre que Dios creó sobre la tierra el día en que el Señor Dios hizo el cielo y la tierra. Capítulo 1. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios formó al hombre de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente dotada de habla.
Y el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera. El Señor hizo caer en profundo sueño sobre Adán, y éste se durmió y le quitó una de sus costillas y construyó carne sobre ella y la formó y se la trajo a Adán. Y Adán despertó de su sueño, y he aquí que una mujer estaba de pie ante él, y dijo: Este es un hueso de mis huesos, y se llamará mujer, porque ha sido tomado del nombre del hombre. Y Adán la llamó Eva, porque era la madre de todos los vivientes. Y Dios los bendijo y llamó a sus nombres Adán y Eva el día que los creó. Y el Señor Dios dijo: Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. El Señor Dios tomó a Adán y a su mujer y los puso en el jardín del Edén para que lo cultivaran y lo guardaran. Y les ordenó y les dijo: Podéis comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comáis de él moriréis. Cuando Dios los bendijo y les ordenó, se alejó de ellos, y Adán y su mujer habitaron en el jardín según el mandato que el Señor les había dado. Y la serpiente que Dios había creado con ellos en la tierra vino a ellos para incitarlos a transgredir el mandato de Dios que les había ordenado. Y Y la serpiente sedujo y persuadió a la mujer para que comiera del árbol del conocimiento. Y la mujer escuchó la voz de la serpiente y transgredió la palabra de Dios y tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal y comió y tomó de él y le dio también a su marido y él comió. Y Adán y su mujer transgredieron el mandato de Dios que les había ordenado, y Dios lo supo, y su ira se encendió contra ellos y los maldijo. Y el Señor Dios los expulsó aquel día del jardín del Edén para que labraran la tierra de la que habían sido tomados, y fueron a vivir al este del jardín del Edén. Y Adán conoció a su mujer Eva, y ésta dio a luz 2 hijos y 3 hijas. Y llamó el hombre del primogénito Caín, diciendo: He obtenido un hombre del Señor. Y el nombre del otro lo llamó Abel, porque dijo: En vanidad vinimos a la tierra, y en vanidad seremos quitados de ella. Los muchachos crecieron, y su padre les dio una posesión en la tierra. Caín fue labrador de la tierra y Abel pastor de ovejas. Al cabo de unos años trajeron una ofrenda de aproximación al Señor, y Caín trajo el fruto de la tierra, y Abel trajo de los primogénitos de su rebaño, de su grasa. Y Dios se volvió y se inclinó hacia Abel y su ofrenda, y un fuego descendió del Señor desde el cielo y la consumió. Y a Caín y a su ofrenda el Señor no se volvió y no se inclinó por ella, porque había traído del fruto inferior de la tierra ante el Señor. Y Caín tuvo celos contra su hermano Abel a causa de esto, y buscó un pretexto para matarlo. Un tiempo después, Caín y su hermano Abel fueron un día al campo a hacer su trabajo, y ambos estaban en el campo, Caín labrando y arando su tierra, y Abel apacentando su rebaño. Y el rebaño pasó por la parte que Caín había arado en la tierra, y esto afligió mucho a Caín. Caín se acercó a su hermano Abel enojado y le dijo:
¿Qué hay entre tú y yo? ¿Qué vienes a habitar y a traer tus rebaños para apacentar en mi tierra? Y Abel respondió a su hermano Caín y le dijo, ¿qué hay entre yo y tú para que comas la carne de mi rebaño y te vistas con su lana? Ahora pues quita la lana de mis ovejas y con la que te has vestido y págame su fruto y la carne que has comido, y cuando hayas hecho esto, entonces me iré de tu tierra como has dicho. Caín dijo a su hermano Abel, si te mato hoy, ¿quién me pedirá tu sangre? Y Abel respondió a Caín diciendo, ciertamente Dios que nos ha hecho en la tierra, vengará mi causa y exigirá mi sangre de ti si me matas, porque el Señor es el juez y el árbitro, y es él quien pagará al hombre según su maldad y al malvado según la maldad que haga en la tierra. Y ahora, si me matas aquí, ciertamente Dios conoce tus ideas secretas y te juzgará por el mal que declaraste hacerme hoy. Y cuando Caín oyó las palabras que su hermano Abel había dicho, he aquí que la ira de Caín encendió contra su hermano Abel por haber declarado esto. Entonces Caín se apresuró y se levantó y tomó la parte de hierro de su instrumento de arado, con la cual hirió repentinamente a su hermano y lo mató. Y Caín derramó la sangre de su hermano Abel sobre la tierra, y la sangre de Abel corrió por la tierra delante del rebaño. Después de esto, Caín se arrepintió de haber matado a su hermano y se entristeció mucho y lloró por él, lo que lo afligió mucho. Caín se levantó y cayó Caín se levantó y cavó un hoyo en el campo, en el que puso el cuerpo de su hermano, y revolvió el polvo sobre él. El Señor supo lo que Caín había hecho a su hermano, y el Señor se le apareció a Caín y le dijo, ¿dónde está Abel tu hermano que estaba contigo? Y Caín disimuló y dijo, no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra donde lo has matado. Porque has matado a tu hermano y has disimulado ante mí y has imaginado a tu corazón que por no que yo no te veía ni conocía todas tus acciones, pero tú hiciste esto y mataste a tu hermano por nada y porque te habló bien, y ahora por tanto maldito seas desde la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano y en la que lo enterraste. Y sucederá que cuando la cultives ya no te dará su fuerza como al principio, porque la tierra producirá espinas y cardos, y tú estarás moviéndote y vagando por la tierra hasta el día de su muerte. En este momento Caín salió de la presencia del Señor, del lugar donde estaba, y se fue moviendo y vagando por la tierra hacia el este del Edén. Y él y todo lo que le pertenecía. Y Caín conoció a su mujer en aquellos días, y ella concibió y dio a luz un hijo, y el que llamó Enoc, diciendo, en aquel tiempo el Señor comenzó a darle descanso y tranquilidad en la tierra. En aquel tiempo Caín también comenzó a edificar una ciudad, y edificó la ciudad y llamó el nombre de la ciudad Enoc, según el nombre de su hijo, porque en aquellos días el Señor le había dado reposo sobre la tierra, y no se movía ni vagaba como al principio. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mecuyael,
y Mecuyael engendró a Matusalén. Aunque en los versículos 34 y 35 encontramos que Dios le dio descanso, podría haber sido solo un descanso temporal, y como no se nos dice en la escritura ni en este libro nada más relacionado con Caín, no podemos inferir nada contrario a esta declaración. Capítulo segundo. Y fue en el año 130 de la vida de Adán sobre la tierra cuando volvió a conocer a Eva y su mujer, y ésta concibió y dio a luz a un hijo a su semejanza y a su imagen, y llamó su nombre Set, diciendo: porque Dios me ha designado otra descendencia en lugar de Abel, pues Caín lo ha matado. Y vivió 105 años y engendró un hijo, y Set llamó el nombre de su hijo Enoch, diciendo: porque en ese tiempo los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse y a afligir a sus almas y sus corazones, transgrediendo y rebelándose contra Dios. Y fue en los días de Enos que los hijos de los hombres continuaron rebelándose y transgrediendo a Dios, para aumentar la ira del Señor contra los hijos de los hombres. Y los hijos de los hombres fueron sirviendo a otros dioses y se olvidaron del Señor que los había creado en la tierra. Y en aquellos días los hijos de los hombres hicieron imágenes de bronce y de hierro, de madera y de piedra, y se inclinaron y las sirvieron. Cada uno se hizo su dios y se inclinó ante ellos, y los hijos de los hombres abandonaron al Señor todos los días de Enos y de sus hijos, y la ira del Señor se encendió a causa de sus obras y de las abominaciones que hicieron en la tierra. Y el Señor hizo que las aguas del río Gihón los inundaran, y los destruyó y consumió, y destruyó la tercera parte de la tierra. Y a pesar de esto, los hijos de los hombres que no se convirtieron de sus malos caminos, y sus manos seguían extendidas para hacer el mal a los ojos del Señor. Y en aquellos días no se sembraba ni se cosechaba en la tierra, y no había alimento para los hijos de los hombres, y el hambre era muy grande en aquellos días. Y la semilla que sembraron en aquellos días en la tierra se convirtió en espinas, cardos y abrojos, porque desde los días de Adán fue esta declaración sobre la tierra de la maldición de Dios, que maldijo la tierra a causa del pecado que Adán cometió ante el Señor. Y cuando los hombres continuaron rebelándose y transgrediendo a Dios y corrompiendo a sus caminos, la tierra también se corrompió. Enoch vivió 90 años y engendró a Cainán. Y Cainán creció y tenía 40 años, y llegó a ser sabio, y tenía conocimiento y habilidad en toda la sabiduría, y reinó sobre todos los hijos de los hombres, y condujo a los hijos de los hombres a la sabiduría y al conocimiento, porque Cainán era un hombre muy sabio y tenía entendimiento en toda la sabiduría, y con su sabiduría gobernaba sobre los espíritus y los demonios. Y Cainán sabía por su sabiduría que Dios destruiría a los hijos de los hombres por haber pecado en la tierra, y que el Señor en los últimos días traería sobre ellos las aguas del diluvio. En aquellos días Cainán escribió en tablas de piedra lo que había de suceder en el tiempo venidero, y las puso en sus tesoros. Y Cainán reinó sobre toda la tierra, y convirtió a algunos de sus hijos de los hombres al servicio de Dios. Y cuando Cainán tenía 70 años, engendró 3 hijos y 2 hijas. Y estos son los nombres de los hijos de Cainán. El nombre del primogénito fue Malahalel, y del segundo Enán, y el tercero Mered,
y sus hermanas fueron Ada y Zila. Estos son los 5 hijos de Cainán que le nacieron. Y Lamec, hijo de Matusalén, se emparentó con Cainán por matrimonio y tomó a sus 2 hijas por esposas. Y Ada concibió y dio a luz a un hijo a Lamec y llamó su nombre Jabal. Y concibió de nuevo y dio a luz un hijo y llamó su nombre Yubal. Y Sila, su hermana, era estéril en aquellos días y no tenía descendencia, porque en aquellos días los hijos de los hombres empezaron a transgredir a Dios, a quebrantar los mandamientos que él había ordenado a Adán de fructificar y multiplicarse en la tierra. Algunos de los hijos de los hombres hicieron que sus mujeres bebieran una bebida que las dejara estériles, para que conservaran sus figuras y para que su hermosa apariencia no se desvaneciera. Y cuando los hijos de los hombres hicieron beber a algunas de sus mujeres, Sila bebió con ellas. Y las mujeres que tenían hijos parecían abominables a los hombres de sus maridos, como viudas, mientras sus maridos vivían, pues a los estériles solo se les unía. Y al final de los días y de los años, cuando Sila envejeció, el Señor abrió su vientre, concibió y dio a luz un hijo al que puso por nombre Tubal Caín, diciendo: después de haberme marchitado, lo he obtenido del Dios Todopoderoso. Concibió de nuevo y dio a luz una hija a la que llamó Namaj, pues dijo: después de marchitarme he obtenido placer y deleite. Y Lamec era viejo y avanzado en años, y sus ojos estaban oscurecidos de tal manera que no podía ver, y Tubal Caín su hijo lo guiaba. Y fue un día que Lamec fue al campo, y Tubal Caín su hijo estaba con él, y mientras caminaban por el campo, Caín el hijo de Adán avanzó hacia ellos, porque Lamec era muy viejo y no podía ver mucho, y Tubal Caín su hijo era muy joven. Y Tubal Caín dijo a su padre que tensara su arco, y con las flechas hirió a Caín, que aún estaba lejos, y lo mató, pues les pareció un animal. Y las flechas entraron en el cuerpo de Caín, aunque estaba alejado de ellas, y cayó al suelo y murió. Y el Señor pagó la maldad de Caín según su maldad que había hecho a su hermano Abel, según la palabra del Señor que había dicho. Y sucedió que cuando Caín murió, Lamec y Tubal fueron a ver al animal que habían matado, y vieron que Caín, su abuelo, había caído muerto sobre la tierra. Y Lamec se afligió mucho por haber hecho esto, y al aplaudir golpeó su hijo y se causó la muerte. Las mujeres de Lamec oyeron lo que éste había hecho y trataron de matarlo. Y las mujeres de Lamec lo odiaron desde aquel día, porque mató a Caín y a Tubal Caín. Y las mujeres de Lamec se apartaron de él y no le hicieron caso en aquellos días. Lamec se acercó a sus esposas y las presionó para que lo escucharan sobre este asunto, y dijo a sus esposas Ada y Zila: oíd mi voz, oh esposas de Lamec, prestad atención a mis palabras, porque ahora habéis imaginado y dicho que yo maté a un hombre con mis heridas y a un niño con mis golpes, por no haber hecho ninguna violencia. Pero sabed ciertamente que soy viejo y de cabeza gris, y que mis ojos están pesados por la edad, y que hice esto sin saberlo. Las mujeres de Lamec se le escucharon en este asunto, y volvieron a él con el consejo de su padre Adán, pero no le dieron hijos.
desde entonces, sabiendo que la ira de Dios aumentaba en aquellos días contra los hijos de los hombres, para destruirlos con las aguas del diluvio por las malas acciones. Y Malael, hijo de Caín, vivió, y Malael, hijo de Cainán, vivió 75 años y engendró a Yared, y Yared vivió 62 años y engendró a Enoc. No se puede suponer que le dieran a Sila la bebida para provocar la esterilidad cuando llegara a la vejez, pues como se expresa en el versículo 20, se les daba a aquellas para que conservaran su figura y por la cual su bella apariencia no se desvaneciera. Hasta aquí hacemos una pausa y continuaremos con el capítulo tercero.